Unidad temática número 2. Las funciones públicas. El Estado, entendida como la sociedad jurídica y políticamente organizada, que de pronto es la definición más clásica que podríamos encontrar de este ente, tiene dentro de sus componentes algo que se denomina el poder público. Este poder público existe y se expresa a través de tres funciones que se asignan a órganos independientes que integran aquello que denominamos gobierno o poder constituido. Este único poder del Estado se ejerce en los hechos en funciones públicas denominadas legislativa, jurisdiccional y administrativa. Si nosotros repasamos los componentes que hacen al Estado, nos encontramos con el territorio, que viene a ser la porción geográfica en la cual vive una determinada población, sobre la cual se ejerce un determinado poder. También está la población, que viene a ser el conjunto humano, las personas que viven en ese determinado territorio y sobre las cuales va a actuar ese poder. Y finalmente se encuentra el poder mismo, que es al cual hacemos referencia ahora. Esta idea, que ha existido ya hace muchos años, nace de los análisis del barón de Montesquieu, quien escribe el libro El espíritu de las leyes. Esta obra, publicada en 1748, habla de la necesaria separación de poderes y constituye, en esencia, una objeción en contra de la concentración del poder en una sola persona u órgano. Montesquieu estudia cómo aquellos que ejercen el poder de modo ilimitado tornan su accionar en abusivo y arbitrario, poniendo con ello en riesgo la libertad y la justicia, que son los valores que toda sociedad organizada debe apreciar. Al evitar que la concentración de poder pueda absorber una determinada gestión, se otorga precisamente la existencia de una división de ese poder para que asimismo el poder se controle en una lógica de pesos y contrapesos. Esta garantía jurídica se otorga a la ciudadanía, porque con este sistema se consigue hacer que el poder controle al poder, garantizando la libertad política del ciudadano. Es decir, ya deja de existir la soberanía que en su momento ejercitaban los absolutistas cuando se referían a que el rey decidía todo lo que iba a suceder, y más bien, en una lógica incluso democrática, se otorga más facultades a otros órganos para que controlen entre sí la estructuración de cualquier gestión política. El Estado boliviano no es la excepción a este sistema organizacional y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, que son los que corresponden a lo que habíamos mencionado hace poco, e inclusive aumenta la función electoral y manifiesta que en la independencia de estos, su separación, su coordinación y cooperación, va a radicar precisamente la estructuración de su poder público. Tres son las concepciones que explican o definen las funciones esenciales del poder estatal. La primera es la orgánica o subjetiva, la segunda, la material, objetiva o sustancial, y finalmente la jurídica, formal, procedimental o procesal. Si hablamos de la concepción orgánica de las funciones públicas, el punto 2 de nuestro temario, vamos a ver que esta destaca la importancia del órgano que realiza la función. En otras palabras, toda actividad que emana de un determinado órgano va a corresponder a la forma y figura que éste tenga. Es decir, el órgano legislativo legislará, el ejecutivo ejecutará y el judicial administrará justicia siempre. A su vez, la concepción material de las funciones públicas resalta la naturaleza o características particulares de la actividad y no del órgano, a diferencia de la anterior. En otras palabras, todas las normas tendrán por naturaleza la lógica legislativa,
independientemente de cuál sea el órgano que los emita. A su vez, la función administrativa será siempre propia de aquel que pretenda ejecutarla, y toda resolución de disputas, más allá de quién vaya a realizarla, será propia de la administración de justicia. Este punto, que pareciese complicar un tanto más en relación al anterior, se explica cuando, por ejemplo, un determinado órgano realiza una actividad que en los hechos no le debería corresponder. Un ejemplo claro y de pronto usual en nuestro país es cuando el órgano ejecutivo participa mediando o resolviendo disputas entre distintos sectores en conflicto. En muchos casos realiza esta acción para resolver conflictos entre particulares o entre diversas organizaciones y ejerce ese rol de administrador de justicia, aun cuando no es realmente un juez. Esta figura puede presentarse también en los otros órganos de distintas maneras. La siguiente, que es la concepción jurídica de las funciones públicas, explica las funciones del poder público desde un régimen jurídico aplicable a la función. En otras palabras, la ley es la que determina la función, y puede esta precisamente ser muy amplia en todas las facultades que otorgue, o al revés, tratar de restringir a un mínimo posible el accionar del cual se trate. El punto quinto nos habla de la función administrativa y del derecho administrativo por sí mismos. Y nos explica que el derecho administrativo no solo regula las actividades del órgano ejecutivo, sino que también llega a regular, bajo el amplio paraguas en el cual trabaja, las del órgano judicial, las del legislativo y, en el caso boliviano, del órgano electoral. Todas aquellas que vayan a realizarse bajo la aplicación de aquello que se denomina procedimiento administrativo. Esta acción, este desarrollo, es tan amplio que en el punto 6 tocamos algo que se denomina función gubernamental del Estado. En este punto analizamos propuestas que han surgido con los años en las cuales se manifiesta una cuarta función del Estado que debería existir, una función denominada gubernamental o política, que tendría, bajo lo que es su dominio, ciertos actos políticos o de gobierno que serían actuaciones discrecionales, que no estarían sujetas a un control jurisdiccional. Acciones, por ende, realizadas principalmente por el órgano ejecutivo y por el órgano legislativo. Entre algunas de estas se menciona el estado de sitio, la declaratoria de guerra, admisión o deportación de extranjeros, designación de servidores públicos y otros. Sin embargo, si consideramos que toda la actividad del Estado no pudiese ser impugnada, estaríamos lesionando intereses legítimos de los particulares, que es lo que precisamente Montesquieu, al plantear su teoría, trata de evitar. Por ello, es que en este criterio no se reconoce la necesidad de que exista una cuarta función pública que pueda otorgarle ciertas facultades políticas al gobierno o a lo que significaría su órgano legislativo. De este modo concluye nuestro tema